amigos, bienvenidos a su programa Entre Periodistas. Hoy tendremos un contenido muy especial porque vamos a seguir en calor con nuestros hermanos dominicanos que están en otros países y que han vivido esta experiencia del coronavirus. Miguel, ¿cómo es que vamos a hablar? Bueno, tú sabes que la semana pasada pudimos conversar con figuras conocidas de la República Dominicana en Europa, en los Estados Unidos. Y España. Sí, en Europa y los Estados Unidos, dándonos una idea de cómo los dominicanos estaban sobrellevando la pandemia. En esta oportunidad también lo vamos a hacer. Tenemos a Angie Shakira Martínez, que es la ministra consejera en la misión diplomática dominicana en los Estados Unidos, con sede en Washington. Ella es paciente del COVID-19. Su familia también fue contagiada. Y vamos a hablar también con Rudy Fuertes. Rudy Fuertes es un dominicano prominente en los Estados Unidos. Él forma parte de la poderosa asociación de dueños de supermercados de los Estados Unidos y también es propietario de supermercados en Nueva York. Es una persona que tiene mucho tiempo vinculada a la comunidad dominicana y con él vamos a conversar a ver qué tipo de medidas y cómo ellos están realmente pasando por este mismo trance que también nosotros estamos atravesando. Claro, así es que en breve volvemos. Bueno, señores, y ya estamos en el tema del coronavirus, como siempre, comentando los acontecimientos últimos que han ocurrido en nuestro país y cómo van las cosas. Ahora tenemos un aspecto especial que es la reactivación de la economía. Miguel tiene unos buenos datos porque los maneja todos los días y estamos viendo ese afán de los gobiernos, del sector privado, de mucha gente, porque ya todo se regularice. Miguel, ¿estamos en condiciones de abrir todo ya? Todo no, Wendy, porque todavía en la República Dominicana no hemos llegado, digamos, a un nivel de cumplimiento de normas básicas para enfrentar la pandemia. O sea, una de esas normas es el distanciamiento social. Distanciamiento social o físico equivale a promover una cultura en la que todos los ciudadanos estén conversando o reuniéndose en algún lugar con poca gente a cierta distancia, con la finalidad de evitar que si tosen o estornudan o hablando puedan contaminar a otros. Ese es un ejercicio que todavía no se ha cumplido aquí porque cuando se presentó entramos en materia en 1 de marzo en la República Dominicana, mucha gente se resiste a ese comportamiento, a esas restricciones. Es lógico, por muchas razones. O sea, no temiéndole a un contagio, sino temiéndole a la posibilidad de quedarse sin dinero, sin producir dinero. Sí. ¿Por qué? Porque todo esto vino acompañado inicialmente, como se ha hecho en otros países, de una suspensión de las actividades económicas en sentido general, salvo algunas actividades elementales para servicios básicos. Entonces, esto implica que muchos negocios han cerrado, mucha actividad productiva ha tenido que ser suspendida y eso, naturalmente, al que vive de un empleo, al que vive de una actividad productiva, esta restricción no le cuadra bien. Entonces, el mismo gobierno tuvo también que paralizar muchas de sus instituciones y las otras que se quedaron trabajando lo hicieron con un personal mínimo. Entonces, una regla general aquí en la República Dominicana, como en otros países, fue la de mandar a sus casas, como una medida preventiva, a todas las personas mayores de 60 años, en el entendido de que son las más susceptibles al COVID-19. Pero bien, pasada ya una cincuentena de días, con una práctica muy deficiente de lo que es el distanciamiento social,
mucha gente se siente fatigada y Sí. los que están en la economía también, fatigados de la cuarentena y quieren una reapertura gradual. Hay gente que está pidiendo que las ferreterías puedan abrir este 11 de mayo, que también se permitan la reapertura de salones de belleza y de pequeños negocios, pequeñas empresas. Bueno, se ha ejercido mucha presión sobre el gobierno para que autorice esa reapertura. Ahora, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que le está llamando la atención a los países de que tengan mucho cuidado con el modelo de reapertura, o sea, con la forma en que van a reabrir. Porque si reabren la actividad comercial productiva sin que se respeten las reglas del distanciamiento por un lado, reglas de higiene, o sea, que la gente si va a ir a un supermercado o a un banco, a cualquier otro negocio tiene que ir con mascarilla, que eso es obligatorio, con guantes. Puede ser peor después. Puede ser peor, ¿por qué? Porque ya se ha visto en algunos lugares donde la pandemia acabó y mató a mucha gente, con los comercios cerrados, y le hizo un daño grande a la economía. O sea, deseosos de entrar rápido en la recuperación, relajaron las medidas, Sí. como en España. ¿Qué pasa? Que cuando relajan las medidas, bueno, se relajó todo. Vino entonces una segunda, en ese caso, o una nueva oleada de contagios, y tuvieron que otra Echar vez para atrás. reimponer, echar para atrás. Entonces, aquí se está planteando eso, pero el gobierno está diciendo, para poder hacer esto, hay que hacerlo con mucho cuidado. Gradualmente. Sí, no, gradualmente, claro, y también con mucho cuidado. Lo que te quiere decir que si hacen una reapertura y la gente no está, digamos, obedeciendo las reglas fundamentales, eso puede agravar la situación. Pero eso es un ángulo del problema, Sí. porque el otro ángulo más crítico es el que tiene que ver, bueno, cómo nosotros sabemos quién tiene o no el virus. Entonces, en este país no se ha hecho todavía un trabajo, digamos, masivo para identificar. O sea, que nosotros podemos estar 10 personas en un grupo, aparentemente sin síntomas, pero si vienen donde nosotros y le hacen la prueba a cada uno, dice, caramba, pero Puede Wendy dio haber positivo, algunos. nadie lo sabía. Sí. Entonces, el gobierno, aquí las autoridades de salud, lo que han hecho es aplicar pruebas a gente que ha ido con los síntomas, Con dice, pónganle, síntomas, háganle la prueba, sí, dio positivo. Pero no, o sea, todavía no hemos salido a buscar. Y el que tiene síntomas leves tampoco se determina ahí. Mire, Miguel, evidentemente hay un afán muy grande en que ya se reabra todo, porque a todos nos ha resultado de sorpresa esto. Y pienso que las autoridades están ahí entroncadas en esto, que no saben bien a quién complacer o qué hacer o qué es lo correcto para que no haya después hechos lamentables, ¿verdad? Porque no quieren paralizar la economía, no quieren que las empresas se caigan, no quieren que los pequeños negocios se vayan abajo, porque eso es una carga para el gobierno cuando las empresas cierran, cuando los pequeños negocios se deterioran. Entonces hay una mayor cantidad de población necesitada de recursos económicos y se puede entonces descontrolar todo. Entonces hay realmente un tranque ahí, pero hay un aspecto, Miguel, y es el absolutismo o el parcialismo, porque creo que ahí que está el asunto, de que hay grupos que quieren que el cierre sea total y otros que dicen que no es necesario que sea tan total, que se puede abrir todo y si tú mantienes el distanciamiento, pues tú puedes hacer reuniones, puedes ir a la tienda, puedes ir a la ferretería, puedes ir a cualquier lugar y mantienes tu distancia y lo hacen como se está haciendo ahora. Que hay que hacer su tremenda fila en los bancos, en los supermercados. Sí. Entonces, si usted va a una ferretería, también tiene que hacer su fila. Si va a una tienda a comprar un zapato que necesita, algo, tiene que hacer su fila. Y oye, Miguel, está cambiando todo. Todo está cambiando. Tenemos que acostumbrarnos porque todo es un cambio. Sí, y esto va a seguir. El pronóstico es que va a seguir. Estamos, digamos, entrando en las etapas primarias de una nueva cultura que impondrá esos estilos de comportamiento, estilos de vida, muchas cosas van a cambiar, ya tenemos que ir aprendiendo a manejarnos así. Sí. En lo que tú dices, por ejemplo, de la gradualidad y cuáles actividades
pudieran ser, digamos, llamadas a reabrir. La actividad agrícola, que, esa no digamos, puede ser. que no emplea, o sea, que emplea mucha gente, pero que en trabajo distanciado, Sí. que es fundamental porque ahí está la producción de la comida, de los alimentos que los pueblos tienen que vivir. Sí. Ellos pudieran establecer un protocolo, digamos, una modalidad para que no haya mucho contagio. Ahora, esto es un proceso, un mecanismo de prueba y error. O sea, los gobiernos van abriendo, si notan que la reapertura está creando algún ruido o está originando nuevos contagios, bueno, volveremos al punto inicial. Sí. O sea, claro, es una prueba y error de riesgos. Todavía, o sea, yo lo que pienso, Wendy, es que nosotros debimos imponer una serie de medidas hace un tiempo y no se impusieron. Entonces nosotros estamos llegando ya ahora a una etapa en la que queremos volver a una posición anterior cuando en ese trayecto, en ese lapso de tiempo, no hicimos las cosas que teníamos. Ya corresponde otra cosa. O sea, es decir, yo, como he dicho, o sea, hemos querido salir de una cuarentena sin estar en la cuarentena. Sin haberla cumplido correctamente. Sin haberla cumplido. Ese es el dilema. Ahora, sí pesa mucho, y los mismos presidentes han hablado de esto. El mismo gobernador de Nueva York, que han tenido ellos un saldo muy alto en muertes y contagios. Él dijo, bueno, yo admito que ciertamente esta pandemia causa mucho daño a la economía de Nueva York, mucho daño, pero también sé que causa muchas muertes. Sí. Entonces, el dilema es, ¿qué defendemos primero? ¿La economía o la vida? Bueno, ya el presidente de los Estados Unidos dijo, señores, estamos conscientes de que va a haber más muertes, de que va a haber problemas, pero hay que abrir. Entonces a nosotros como República Dominicana solo nos queda entonces, Miguel, analizar en nuestro contexto, porque Estados Unidos es uno, Europa es otro, Asia es otro, República Dominicana es el Caribe, somos los latinos y tenemos unas necesidades, unas características. Entonces, en base a eso es que tenemos que actuar, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, todavía tengo mis temores de que una reapertura así, porque aquí, o sea, como solemos decir aquí, al dominicano tú le das una mano y se coge el cuerpo. Y aquí, por ejemplo, liberan, dice, bueno, esta actividad será liberada. Y cuando viene a ver, todo el mundo abre y no hay manera de controlar nada. Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso digo que es según la idiosincrasia del dominicano que hay que abrir. Seguimos con más. Y hablando de dominicanos, nosotros siempre tenemos nuestras cosas por dentro y esa característica que los extranjeros nos identifican por esas formas tan peculiares, tan folclóricas de ser. Donde quiera que hay un dominicano, tú eres dominicano por un comportamiento y una jocosidad natural que tenemos. Vamos a ver ahora un resumito de todas las cosas raras, extrañas que han hecho los dominicanos en esta cuarentena para poder sobrellevar estos días grises y poder estar por lo menos un poco en paz, un poco felices y un poco el tiempo. Vamos a ver esto. Por ella que me estoy volviendo loco, óigame compadre, usted que me entiende, cuéntele a la gente de mi sufrimiento. Yeah. ¿Hay alguien aquí con vida?
sigo con mi morena. Yo sigo con mi morena. Es que esa negra está buena. Yo sigo. Maestros, ¿por qué dejan tarea al niño? ¿Por qué? O sea, póngase a pensar, la mera verdad. ¿Cree que la va a hacer con la mamá? ¿Cree que va a hacer el niño la tarea conmigo? Si no la hizo con usted, que se preparó, que estudió pedagogía y psicología y la chingada. Y no puede usted con el niño. ¿Cree que yo, que no me preparé ni siquiera para tenerlo porque salí preñada así sin saber? Ay, qué lindo es ser soltero. Cómo me gusta vivir todo el día al pedo. No trabajo y no estudio porque no quiero. Ay, qué lindo es ser soltero. Tal como les habíamos dicho al principio del programa, estamos en contacto ahora con Angie Shakira Martínez, que es ministra consejera de la Misión Diplomática Dominicana en Washington, y con Edward, su esposo, allá han sufrido en carne viva los efectos del contagio del COVID-19. Con ello vamos a hablar. ¿Cómo están Angie y Edward? ¿Cómo se sienten? Hola, ¿cómo están? Hola, don Miguel. Hola, Wendy. Pues, por supuesto, agradecidos de Dios ante todo por permitirnos estar vivos y muy felices de poder compartir con ustedes a través de su programa. Hola, siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, Angie, quiero saber cuáles fueron los primeros síntomas que ustedes experimentaron, es decir, cómo se sintieron. Como sabemos, el COVID es una enfermedad que se manifiesta de distintas maneras, que varía de persona a persona. Normalmente ataca las vías respiratorias, pero en nuestro caso, pues nos atacó el sistema digestivo. Así que los síntomas, en mi caso personal, fueron diarrea, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuerpo, mareos. Uh-huh. Yo también tuve los mismos síntomas que Edward, lo único que al inicio de la enfermedad, pues yo tuve picor de garganta, tuve también muchos escalofríos, no tuvimos fiebre ninguno de los dos, pero en mi caso sí tuve muchos escalofríos, y en una segunda etapa de la enfermedad, aparte de todos los síntomas que mencionó Edward, pues yo experimenté muchas náuseas, sobre todo después del séptimo día. Desde el séptimo día hasta el día 15 tuve muchas náuseas y debilidad, mucha debilidad. Los síntomas en mi caso duraron unos 17 días aproximadamente, y en el caso de Edward como de 10 días más o menos. Bueno, Shakira y Edward, lamentamos mucho esta situación, pero estamos con ustedes lo saben. ¿Cuál ha sido, Shakira, las medidas que ustedes tomaron para evitar más contagios dentro del hogar y en su entorno? Ya una vez dado positivo y que ya ustedes conocían su situación de salud. Hemos estado con el virus por casi 2 meses, así que ya se imaginarán lo que ha sido todo esto para nosotros. Pero fuera de los síntomas, yo diría que lo más difícil, lo que más nos ha afectado, ha sido el aislamiento de nuestros hijos. Sin lugar a dudas, esa ha sido la parte más difícil del proceso a nivel psicológico y emocional, estar alejado de tus propios hijos, no poder abrazar a tus hijos por miedo, por supuesto, a no arriesgarlos o a contagiarlos. Tenemos 2 niños, Sebastián, nuestro mayor, como ustedes saben, tiene 8 años, y Sebastián, pues de alguna manera, aunque lo sufre, pues puede entenderlo, pero Matías, nuestro hijo de 3 años, el menor, pues no tiene todavía la conciencia para entender por qué mamá y papá
no pueden estar cerca de él, así que es muy duro para ellos y también para nosotros. Luego está la incertidumbre de no saber si vas a superar esta enfermedad. Aunque las personas de más avanzada edad y las que tienen condiciones preexistentes son las de mayor riesgo, este virus ha demostrado definitivamente que puede hacer sucumbir a cualquier persona y eso genera un miedo natural. Así es, el miedo a lo desconocido y todo es nuevo con este coronavirus. No tenemos certeza de nada, así que por más optimista que queríamos ser, no vamos a negar que hubo muchas noches en vela en donde nos preguntábamos si íbamos a superar la enfermedad, si la íbamos a sobrevivir o si no íbamos a complicar en alguna parte del proceso. Y bueno, ese miedo se intensificó sobre todo con mi papá, pues papi, como ha dicho Edward, es una de las personas de alto riesgo, es vulnerable porque es un paciente trasplantado del hígado, tiene diabetes, temas de hipertensión y por supuesto es inmunosuprimido, lo que lo hace muy susceptible a cualquier cosa con este virus. Su doctora estaba muy preocupada, nosotros estábamos muy preocupados con él en la casa, estuvo hospitalizado 10 días, pero gracias a Dios lo superó, Dios lo volvió a hacer otra vez, se manifestó grandemente en mi papá y él está ahora con nosotros. Angie, nosotros conocemos historias dramáticas de personas que han pasado por esta experiencia, cómo han sufrido, cómo su familia también ha tenido que sentirse impactada por las cosas que están ocurriendo. Me gustaría saber, en el caso tuyo, en el caso de Edward, ¿qué ha significado esto para ustedes como familia, como padres? Esta es una situación bastante difícil, pero cuéntenos ustedes. Claro, la pandemia nos enseña a todos cuán vulnerables y frágiles somos los seres humanos. Un virus microscópico que ha alterado la vida de la población mundial sin distinguir raza, estado económico, ubicación geográfica. Bueno, pues nos hace pensar hacia lo más importante, pensar hacia adentro. Lo más importante es la salud y la familia. Así es. Y yo personalmente pienso que todas las crisis, todas, son grandes oportunidades para crecer. Y a pesar de que la humanidad está atravesando por un momento muy difícil y muy doloroso, pienso que debemos poner atención al mensaje que se nos está enviando. Pienso que debemos de reconocer qué es lo realmente importante, como ha dicho Edward, la familia, la salud. Pienso que después de esta crisis debemos salir mejores seres humanos, seres más solidarios, más generosos, más empáticos con el dolor ajeno. Y hablando de solidaridad, nos enteramos de que ustedes se hicieron voluntarios para donar su plasma a pacientes críticos del COVID. Háblenos de eso. Pues sí, estamos en el proceso. Nos hemos puesto en comunicación con la Cruz Roja Internacional. Hay ensayos clínicos en Estados Unidos que demuestran la eficacia del tratamiento del plasma en personas en estado crítico. En el caso de Nueva York, donde hay tantos hermanos dominicanos sufriendo la enfermedad, pues se están usando en tratamientos en todos los hospitales. Así es, y se ha demostrado que nuestro plasma y los anticuerpos que están en ese plasma pueden salvar la vida de hasta 4 personas en estado crítico y la vida de múltiples doctores que se encuentran expuestos diariamente al virus. Así que cuando supimos de esta posibilidad, pues no lo dudamos un solo minuto y al revés, nos pusimos súper contentos porque de repente todo esto cobra sentido y uno se plantea que Dios nos dio la oportunidad de seguir vivos para poder nosotros, a través de nuestros anticuerpos y nuestro plasma, pues salvar la vida de otras personas. Esto es una gran bendición, don Miguel y Wendy. Bueno, esperamos que ya lo peor haya pasado, pero ¿cómo se visualizan ustedes cuando haya pasado todo totalmente, que ya todos los miembros den negativo en esta prueba tan difícil que han tenido que pasar? Bueno, aún no sabemos cómo será el mundo post pandemia. Seguro cambiarán muchísimas cosas.
pero nosotros seguiremos aportando con nuestro trabajo a la construcción de una mejor sociedad. Lo cual no hemos dejado de hacer, porque a pesar de estar en confinamiento, pues hemos seguido trabajando con la misma entrega y la misma pasión y el mismo amor a nuestra patria. Seguiremos haciendo eso, por supuesto, y obviamente cumpliendo con nuestro rol de padres, formando con amor y en principios y valores a nuestros hijos. Bueno, Shakira y Edward, nosotros estamos con ustedes. ¿Qué mensaje le tienen a la población y a nosotros, los hermanos, aquí en República Dominicana? ¿Cómo enfrentar estas situaciones que se nos presentan a diario en base a la experiencia de ustedes? Yo quisiera hacer un reconocimiento especial a esas personas que están en la primera línea de batalla, a ese personal de sanidad, de salud, a los médicos, a las enfermeras, a todas las personas que cooperan, a los voluntarios que son tan importantes. Ellos son nuestros héroes. Así es. Y yo quisiera aprovechar para agradecer a tanta gente linda que se ha solidarizado con nosotros en este proceso, que se ha preocupado por nuestra salud, que ha orado tanto. Muchísimas gracias a ellos y al pueblo dominicano. Quisiera aprovechar para mandar un mensaje de fe y de esperanza. Señores, esto lo vamos a superar, vamos a mantener la fe de que así será, pero no bajemos los guantes porque esto es una batalla. Vamos a escuchar los consejos de nuestras autoridades, vamos a mantener el distanciamiento social, vamos a mantener la higiene, vamos a quedarnos en casa porque la mejor vacuna contra el coronavirus es quedarnos en casa. Pero si tienes que salir, si para ti es obligatorio salir, pues usa por favor tus mascarillas, protégete y escoge la que realmente cumpla con la función de protección. Vamos a salir de esta, señores, juntos. Bueno, y por supuesto dar las gracias a don Miguel, a doña Wendy, por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Los queremos. Bueno, y ahora estaremos conversando con Rudy Fuertes, un dominicano que ha triunfado en los Estados Unidos, básicamente en Nueva York, en el área de los supermercados. Está trabajando allá desde muy joven, allá aprendió el sistema americano y ha sido un orgullo para todos nosotros. Él es miembro de la Asociación de Supermercados y sus negocios han sido siempre tomados como modelos por la organización, por la higiene. A ver, Rudy, ¿cómo te sientes? Apreciada Wendy, muchas gracias. Y de igual manera espero encontrarla a usted, al señor Miguel Franjul y a toda su familia, bien y en salud. Muchas gracias por esta invitación a este diálogo para compartir nuestras experiencias en el medio que nos desenvolvemos, los supermercados, que ha sido declarado aquí en Nueva York como entidades esenciales durante esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo están operando los supermercados en este momento, Rudy, en Nueva York? Sí, bajo estrictas medidas y regulaciones para mantener el distanciamiento social. Aquí les cito algunas de ellas. Por ejemplo, para entrar a comprar supermercado hay que hacer filas afuera. Y mientras están en las filas afuera, tienen que mantener 6 pies de distancia entre cada cliente. Tampoco se permite más de un 25% de la capacidad del supermercado. Tenemos aislados los trabajadores del supermercado trabajando de noche para así no tenerlos juntos con los clientes que entran a comprar. La cajera le tenemos unos protectores en plástico para proteger el cliente de la cajera. La cajera tiene su mascarilla y tiene su plástico facial para protegerla, de igual manera guantes. También tenemos un horario para los envejecientes, que son las personas más vulnerables, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Esas son las horas para que solamente los envejecientes puedan hacer su compra. También los miembros de la policía, de los bomberos, miembros del Departamento de Salud, médicos, enfermeras, entre otros, no tienen que hacer fila. Tenemos esa preferencia para ese personal. También tenemos señales en los pisos del supermercado, marcando esa distancia siempre de los 6 pies. Bueno, Rudy, tú has estado en el centro de la pandemia, en uno de los lugares más trágicos que es Nueva York. O sea, ¿cómo has vivido tú
esa experiencia, o sea, cómo ha sentido a la comunidad dominicana, que dicen que ha pagado un alto saldo de víctimas en este momento. Yo diría buena y apegada a las normas establecidas del distanciamiento social, donde la gente, los clientes que entran al supermercado, entran con su mascarilla, al igual que el personal de la tienda, y mantienen ese distanciamiento de 6 pies dentro del supermercado y de igual manera fuera del supermercado. De manera que ha sido un comportamiento bueno. Ahora bien, hemos notado en las últimas 2 semanas que hemos entrado en la segunda fase de la pandemia, el impacto económico, donde las comunidades más vulnerables, los de escasos recursos económicos, los menos afortunados, se les ha acabado el recurso económico. Y eso trae una preocupación, eso trae un malestar en las comunidades. Pero ha sido recibida con una buena noticia, y es que el gobernador ha usado algunos negocios, en el caso de los supermercados míos, donde está haciendo las pruebas rápidas para determinar los anticuerpos, que eso por lo menos le trae una esperanza a las comunidades de que pueden volver a trabajar llevando un certificado de que ya son portadores de los anticuerpos, que quiere decir que ya le dio la pandemia, salieron de la pandemia, pueden donar su sangre para sacar el plasma y poder curar a otros enfermos. Yo fui uno de los que salí positivo del plasma, de manera que a mí me dio, fue sin ningún tipo de síntomas, gracias a Dios estoy bien y tengo los anticuerpos dentro de mi cuerpo. Rudy, en medio de esta crisis, donde abastecerse, los negocios ha sido un poco difícil, porque tiene que movilizarse, muchas fábricas están cerradas, muchos productores no tienen el mismo ritmo que tuvieron siempre. ¿Cómo se hicieron ustedes para mantener el supermercado, los supermercados que tú administras, abastecidos? Porque sabemos que la comunidad latina acude mucho a estos negocios y que ha sido en ocasiones muy escaso algunos productos. ¿Cómo hicieron ustedes para que todo estuviera en orden y la población pudiera abastecerse bien? En esa área hemos tenido muchos desafíos, porque muchas compañías han cerrado y las que han permanecido abiertas están a un 50% de capacidad, llámese Libre Brother, Kimberly-Clark, Procter & Gamble, que están produciendo un 50% de los productos que ellos producían anteriormente. De manera, por eso que usted ve en los anaqueles que hay mucha mercancía que no está, debido a que no se está produciendo. Por eso que usted ve más el impacto en la línea de los detergentes, los papeles, es que más se nota eso. Hemos tenido que recurrir a ir a diferentes almacenes que antes suplían a los restaurantes a comprar mercancía, y eso nos ha traído a nosotros un costo adicional que no lo teníamos en el supermercado, y hemos tenido que emplear un personal nuevo para poder cumplir con esas demandas. Pero hemos tenido la ayuda del gobierno federal con unos préstamos que se llaman SBA, que son unos préstamos federales del gobierno, que son garantizados por el gobierno federal y desembolsados por los bancos, donde el préstamo después de 6 meses se convierte en un subsidio, de manera que usted no tiene que pagarlo. Si usted cumple de que ese personal adicional que usted empleó, usted lo mantiene por 6 meses, entonces ese dinero usted no lo tiene que pagar. Entonces ha sido un aliento en esa área, pero mucho desafío. Bueno, Rudy, ya conociendo todo lo que has dicho y nos has informado sobre esto que ha pasado, ¿cuáles son, entiendes tú, las lecciones aprendidas de esta pandemia? Yo diría que son muchas las enseñanzas, pero primordialmente que la vida es bien frágil y que los que más sufren en un caso de una pandemia son los más vulnerables, son los menos afortunados, la clase pobre. Tenemos que hacer todo lo posible cada día de ver cómo erradicamos la pobreza en todos los países del mundo. Señores, y no todo es coronavirus. Es decir, si bien es cierto que esta pandemia acapara toda la atención y toda la preocupación de la gente, todavía el dominicano saca tiempo para darle calor
a otras actividades que forman parte de las situaciones, digamos, acá ordinarias o que forman parte ya de las marcas del año 2020. ¿Cuáles son las marcas? Bueno, el 2020 era un año electoral, o es un año electoral, donde se han celebrado elecciones municipales y tienen que celebrarse elecciones congresionales y presidenciales. Con toda esta situación inesperada, un año muy incidentado. Sí, muy incidentado, han cambiado las agendas. Bueno, definitivamente ya pasamos de una elección corriendo riesgos, las elecciones extraordinarias municipales, corriendo riesgos, y se contagió mucha gente por ir a las elecciones. Y ahora vamos a pasar a unas convocadas elecciones presidenciales y congresionales el 5 de julio. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones ahora? Bueno, las preocupaciones ahora en ese sentido son, si para esa época la situación del control de la pandemia lo permite, o si la pandemia está muy extendida y está fuera de control, ese es uno. Cualquier circunstancia determinaría, entonces, si las cosas se facilitan, cómo ir a votar, como hicieron en Corea del Sur. Si acaso se permite eso. La Junta Central Electoral está elaborando, junto con Salud Pública, un diseño para, en el caso de que se diga, bueno, vamos a votar con cuidado, precaución, los electores vayan a una propuesta de uno de los grupos de partido para que se dividan los horarios, los hombres por la mañana, las mujeres en la tarde. O sea, es una manera de dividir la masa de votantes. Tomando los cuidados. Exacto. Vayan allá con horario extendido, con una serie de precauciones que van a tomar, medidas para ir. Bueno, ese protocolo, ese muñeco de votaciones está... Entonces, Miguel, ¿quedaría descartado que pudieran suspender las elecciones? Si... Bueno, nadie porque puede... con todo armado ya es difícil que la vayan a trasladar. Es que todavía, o sea, no podemos adelantarnos a los acontecimientos porque ahora estamos haciendo esos cuadres, visualizando la posibilidad de hacer unas elecciones en un ambiente de pandemia controlada. Pero si las cosas se salen de curso y hay, por ejemplo, un contagio mayor y muchas muertes, uno no sabe si el gobierno puede dictaminar una cuarentena total. Si hay una cuarentena total, nadie puede salir de la calle. Todo eso queda dentro del terreno especulativo. O sea, lo mejor es esperar. ¿Y si no hay elecciones, el gobierno se quedaría o habría que poner un gobierno transitorio? Bueno, como la Constitución de la República no ha establecido nunca por lo menos esta Constitución, nunca se consideró la posibilidad de que no se celebrasen elecciones. El mandato del presidente es hasta el 10 y de las autoridades congresionales del 16 de agosto. Entonces, en el peor escenario, los juristas están planteándose la posibilidad de que, si no se pueden celebrar elecciones, se produzca un acuerdo de ribetes muy cerca de los marcos de la Constitución, porque no hay. Es como cuando en la justicia dicen, establecimos jurisprudencia. Aquí había que establecer casi una jurisprudencia constitucional. O sea, ¿qué se va a hacer en ese caso? Bueno, una negociación que pueda dar paso a un gobierno transitorio, provisional, simplemente para que ese gobierno convoque a las elecciones en un plazo corto, se celebran las elecciones, entonces eligen las autoridades y las autoridades asumen. Pero eso es un lío, Miguel, porque hacer un gobierno transitorio, claro, aquí, pero yo como creo que están estos opositores, y esto sería un tremendo problema. Bueno, pero también ¿a quién poner? ¿Cómo se elegiría un gobierno transitorio? No, lo primero que tenemos que ver hasta dónde, porque no valdría la pena hacer ejercicios de futuro si después se entiende que la gente pudiera votar sin ningún problema. Sí. Claro, eso es una materia que tendrá que considerarse a la hora de que se vaya a hacer algún tipo de reforma constitucional, decir eso. Si acaso no se celebran elecciones, ¿qué habría que hacer? Porque la Constitución es muy clara y hay que respetarla. Sí. Todo eso cae dentro del campo de las especulaciones, pero eso ha dado lugar a que los juristas y los políticos estén pensando, sí, porque todo hay que pensar en todo. ¿Qué hacer el 16 de agosto si no se celebran elecciones? Claro, porque hay sorpresas, Miguel. Mira cómo esto ha sorprendido al mundo.
tan pronto entró enero y febrero, pero ¿qué es esto? Entonces, así como ocurrió eso, puede ocurrir una eventualidad. ¿Puede esto complicarse o pueden los investigadores determinar que la pandemia no se ha ido, que hay que asumir controles o puede venir algo más? Entonces, aunque no ocurra y ojalá que no ocurra, pues hay que pensarlo todo. Y también, Miguel, o sea, me llama mucho la atención todos los problemas ambientales que hay ahora. Naturalmente, o sea derivados de esta situación. Este es como el año de la salud o de la crisis sanitaria. De la crisis se podría decir. Salud, el tema de la crisis sanitaria, porque fíjate que el dengue sí, generalmente se producía mucho en octubre, después del verano. Porque es endémico aquí. Sí, es endémico y siempre de julio, agosto para allá. Y sin embargo estamos en enero y hay mucho dengue, hay malaria, hay muchos problemas intestinales y ahora vendrán muchos problemas psicológicos. Porque con este problema que la gente no ha sabido asimilarlo bien, mucha gente ha tenido algunos trastornos o han empeorado sus trastornos emocionales. Entonces, toda esta situación, y encima de eso, se ha sumado el ambiente, la contaminación de la basura, el caso del vertedero de Duquesa, sin igual, porque aunque habían ocurrido otros incendios anteriormente, este de ahora ha sido inigualable. Fue por los 4 costados, entonces demasiado no ha habido manera de sofocarlo rápido. Varios fuegos y 2 semanas tiene entonces ya. Se agrega ahí se agrega un factor que no estaba previsto. Nadie te había dicho, vamos a tener en abril una pandemia y luego a principios de mayo vamos a tener el fuego de Duquesa. Nadie había dicho eso. Sí, pero no, llegó, sí, hay que hacerle frente. Llegó, exactamente, algo inesperado. No, y por ahí viene también el polvo del Sahara. No, ese va y viene. Pero eso no es nada. Tú estás hablando, falta lo otro. O sea, ¿qué más? Hoy, el 1 de junio, comienza la temporada ciclónica. Y se está diciendo. Y hay sequía también. Prediciendo, bueno, ahora hay sequía, sí. Pero se está prediciendo que esta será una de las temporadas más activas de los últimos tiempos. Cuando te hablan de temporada activa, mínimo, te están hablando de 8 ciclones fuertes. Que pueden llegar a categoría 5. O sea, hay que prepararse bien este año. El que salga vivo este año. Si no se va en el Corona, se va en Duquesa o si no en el ciclón. O en las elecciones. O en las elecciones. O pierde o gana. Pero la situación es, para el país va a ser un año de muchos desafíos, sí, de muchos problemas, sobre todo de carácter que tiene que ver con la naturaleza. Y también, hay que admitirlo así, de impactos severos en la economía nacional y en la economía particular, en la economía de la familia. O sea, no es un año bastante difícil, hay que pedirle a Dios que, por favor, que sea con nosotros condescendiente, indulgente y que no, pero que el mundo entero. Nos portamos bien los dominicanos. Sí, y eso, que no se le ocurra a la tierra ponerse a temblar también. Tú ves, pero siempre ha habido una amenaza, acuérdate, mira Miguel, es que el 20 es un número clave en la astrología. El año 20 siempre está relacionado, mira, el 2000, el 2020, está relacionado con catástrofes mundiales inclusive. Entonces no es que uno vaya a creer en nada ni a ponerse loco, pero este numerito 2 está marcado en la historia como año de desastres. Entonces ya lo estamos viendo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a prepararnos, Miguel. No vamos a creer ni a especular nada. Pero lo estamos viendo y a medida que vayan llegando los asuntos, las plagas, las 7 plagas de este tiempo. Señores, a medida que lleguen, entonces vamos tomando medidas y vamos mejorando y vamos aprendiendo con el ejemplo a corregir las cosas que nos han salido mal y a seguir para adelante. Lo que no debemos hacer nunca, jamás, es rendirnos. Siempre para adelante, enfrentándolo todo. Seguimos más tarde. Bueno, ya hemos conocido la experiencia de nuestros compatriotas dominicanos en Estados Unidos. Señores, los dominicanos siempre sobreviven
sobresalen en todo lo que hacen. Y ha sido un ejemplo de tesón, de cómo cuidarse, de cómo manejar situaciones de crisis. Aquí estamos copiando y acompañándolos a los que han sido realmente afectados. Estamos acompañándolos y conversando siempre, tratando de trazar las pautas y algunas orientaciones de cómo seguir, Miguel, ¿verdad? Así es, y la próxima semana también intentaremos, o sea, así como lo hicimos la semana anterior, contactando a dominicanos en donde quiera que estén, que hayan pasado por este problema. Así también esperamos que estos testimonios que ellos han ofrecido esta noche puedan servir de mucha información, de orientación. Y vamos a seguir, Wendy, vamos a seguir tratando de hablar con nuestros amigos, nuestros compatriotas en otras partes, para así entre periodistas pueda dar algo más que nuestros comentarios sobre la situación nacional y sobre la situación internacional. Nos vemos la próxima semana entre periodistas. Ahora viene la presentación.